Decía mi hermana Consuelo que a veces podemos tener mejores cosas que hacer, pero yo creo que no hay nada mejor que poder estar aquí escuchando de la palabra de Dios, recibir de la palabra de Dios lo que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿Lo crees? Muy bien. Vamos a orar. Señor y bendito Dios, te damos gracias, mi Dios, porque aún pudiendo estar, Señor, en cualquier otro lugar, Padre, en tu infinita misericordia, Señor, tú nos das la oportunidad de estar aquí reunidos, Señor, de reunirnos en tu nombre, Padre, bajo un mismo sentir, Señor, compartiendo un mismo espíritu, Padre. Escrito está, Señor, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y hoy en esta mañana, Señor, hemos venido a recibir ese alimento, Señor, que nuestra alma, que nuestro espíritu necesita, Señor, para ser fortalecido. Padre, yo te pido que quites toda carga, Señor, toda preocupación, toda tribulación de la mente, del corazón de esta tu iglesia, Señor, y que podamos, Señor, recibir tu palabra en libertad, Señor. Que no haya nada, Señor, que estorbe en esta mañana, Señor, para que tu palabra sea recibida y sea atesorada, Señor, en el corazón de cada uno de los que estamos en esta mañana en este lugar, Señor. Te doy gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que me das de ser instrumento, Señor, en tus manos, Señor, ser canal por el cual tú traes esta palabra a tu iglesia, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea a través de mí, porque tú eres el único que merece todo honor y toda gloria. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. Permítame un momento porque creo que la tecnología falló en esta mañana. Ok, un momento, por favor. Bien, en lo que resolvemos este problema, recordemos un poco de qué nos hablaban la semana pasada. ¿Lo recuerda? ¿Recuerda de qué nos hablaron la semana pasada? Comunicación. Ok, ¿y qué nos decían acerca de la comunicación? Hay que saber escuchar, ¿verdad? ¿Alguien más? Sobre la oración, ¿verdad? Nos hablaban sobre la oración y nuestro hermano nos llevó en este estudio acerca de esto que se ha considerado como la oración modelo. ¿Recuerda qué nos decían acerca de la oración modelo? El Padre Nuestro, ¿verdad? Y nos llevaron viendo cada una de las
de los diferentes elementos, vamos a llamarlo así, de las diferentes partes que tiene esta oración modelo, ¿verdad? Nos hablaba el hermano Macario de cómo es que en nuestra oración debemos de adorar, debemos de declarar la soberanía de Dios. Y dentro de estos elementos que veíamos en la exposición del hermano Macario la semana pasada acerca del Padre Nuestro, había una parte, un versículo que decía: hágase tu voluntad. ¿Lo recuerda? Y nos hablaba el hermano Macario de todas las implicaciones que tiene cuando nosotros hacemos esta declaración delante del Señor de hágase, Señor, tu voluntad, ¿verdad? Y una de esas implicaciones es de la que me gustaría hablar, ahondar un poco más en esta mañana. Quisiera hablarle en esta mañana de la obediencia. Cuando nosotros le decimos a Dios, hágase, Señor, tu voluntad, lo que estamos haciendo es manifestarle o declararle nuestra obediencia. ¿Está usted de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿O es hágase, Señor, tu voluntad siempre y cuando yo esté de acuerdo? ¿Sí es así? No, ¿verdad? ¿Qué entendemos? Y vamos a empezar por esta parte. ¿Qué entendemos por obediencia? Según el diccionario, obediencia es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que manda la ley. Es también una cualidad de la persona que es obediente. En un contexto ya más como hijos de Dios, entonces, podemos decir que la obediencia es la actitud de renunciar totalmente a nosotros para que en nosotros se cumpla la voluntad de Dios. ¿Lo leemos más rápido? Obediencia es la actitud de renunciar totalmente a nosotros para que en nosotros se cumpla la voluntad de Dios. Y leído así de rapidito, ¿verdad? Se escucha muy fácil. ¿Está de acuerdo conmigo? Se escucha muy fácil, o sea, es la actitud de renunciar totalmente a nosotros para que nosotros se cumpla la voluntad de Dios. Eso es la obediencia. Pero la realidad es bien diferente. La obediencia es una de las actitudes más difíciles de darse en el ser humano, porque implica el renunciar a mi voluntad. Cuando yo tengo que ser obediente a algo o a alguien, necesariamente estoy renunciando a mi voluntad. Entonces podemos decir que la obediencia es directamente proporcional, ¿verdad?, a mi renuncia, a mi disposición a renunciar a mi voluntad. No se pueden dar las dos cosas, no pueden convivir las dos cosas. Es decir, no puedo yo ser obediente, ¿sí?, y no renunciar a hacer mi voluntad. ¿Sí? Déjame ver si ya jaló esto. No quiere. Ahora, ¿por qué es importante entender la parte de la obediencia? ¿De dónde proviene la obediencia? Decíamos ahorita que es renunciar a nuestra voluntad, pero ¿qué se requiere para que esto suceda? ¿Qué cree usted que se requiera para que podamos ser obedientes? Humildad. ¿Qué más? La fe. ¿Perdón? Disposición. Pero ¿sabe qué se requiere
además de todo esto, un quebrantamiento. Un quebrantamiento. Nosotros no podemos someternos o ser obedientes o entregar nuestra voluntad si primeramente Él no obra en nosotros mediante un quebrantamiento. Y vamos a ver qué entendemos por quebrantamiento. Primeramente, quebrantamiento es quitar Dios la autosuficiencia de los hombres para que éstos a su vez comiencen a depender de Él. Quebrantamiento también es quitar de nosotros el egocentrismo, es la destrucción de nuestros planes, de nuestros propósitos, proyectos, de nuestros sueños, de nuestras ambiciones e inclusive renunciar a nuestros propios esfuerzos. Quebrantamiento también es el acto de desmoronarnos, de desarmarnos y fragmentarnos en pedazos e inutilizarnos a fin de que todo nuestro ser pueda morir. ¿Recuerda usted que dice Gálatas 2:20 me parece? Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué pasa en el mundo cuando un objeto se rompe, se fragmenta? ¿Qué pasa, hermano? Ya no sirve, ¿verdad? Ya no funciona, ya no es útil, ¿no? Muchas veces ese objeto pierde su valor. ¿Pero será así con Dios? No, ¿verdad? Con Dios, mientras más quebrantados estamos, mientras nuestro corazón es más quebrantado, mientras más fragmentados somos, de más utilidad le somos a nuestro Dios. ¿Lo crees? Pero hablar de un quebrantamiento nunca es fácil. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿O alguien de aquí levanta la mano así bien gozoso y dice, sí, yo quiero ser quebrantado? No, porque no es fácil. No es fácil por todo lo que implica, lo que leíamos ahorita, ¿no? Sobre todo esta parte de que quebrantar es quitar de nosotros, es destruir en nosotros nuestros planes, nuestros propósitos, nuestros sueños, nuestros proyectos. ¿Cuántas veces nosotros mismos no hemos dicho, Señor, pero es que, ¿por qué? ¿Por qué no quieres que yo haga? ¿O por qué no quieres que yo sea? ¿O por qué no quieres esto? ¿Por qué no quieres aquello? Cuando es lo que yo anhelo, ¿no? Y muchas veces nos ponemos, como digo yo, nos ponemos bíblicos y decimos, porque escrito está que tú cumplirás los anhelos de mi corazón, ¿verdad? Pero no hemos sido quebrantados. Permítame un segundo. Partiendo de esto, vamos a ver que puede haber diferentes tipos de obediencia. Podemos ser obedientes por diferentes motivos, por diferentes razones. Y vamos a ver qué es lo que realmente Dios espera de nosotros en ese sentido. Podemos clasificar la obediencia desde tres perspectivas o desde tres diferentes motivaciones, es decir, ¿qué motiva nuestra obediencia? Tenemos primero la obediencia por persuasión, tenemos la obediencia por resignación y la obediencia por opresión.
Veamos primeramente qué es la obediencia por opresión. El oprimir está muy relacionado a controlar. Es decir, es el acto de intervenir, dirigir o dominar la voluntad y los deseos de una persona, sobrellevándolo y sometiéndolo a hacer algo en contra de su voluntad. El control en relación con la opresión es semejante a una adicción que nos conduce a hacer cosas en contra de nuestra voluntad y que después nos causa remordimiento. Podemos ser obedientes por opresión, ¿sí? Es decir, cuando estamos obligados a obedecer. Después tenemos la obediencia por resignación. Este tipo de obediencia es la que no se hace bajo un estado de sumisión y sujeción. La resignación, entre otras cosas, es una aceptación no necesariamente gustosa, es decir, soy obediente pero no necesariamente por gusto. Para mayor comprensión veamos los conceptos de sumisión y sujeción. Primero, sumisión tiene que ver con el deleite que se tiene para ceder la voluntad y entrar en sujeción y caminar en obediencia. Es decir, la sumisión es la virtud interna que produce placer y delicia en los buenos deseos que nacen del interior del ser y que le conduce a la sujeción tomando una actitud de obediencia. Eso es ser sumiso. Por otro lado, sujeción es el acto externo que se da en forma pasiva y que se manifiesta en forma activa cuando se actúa en obediencia. Es tanta la diferencia entre sumisión y sujeción que podemos estar en sujeción y movernos en obediencia sin estar en sumisión. ¿Sí me entienden? ¿Sí soy claro? Es decir, la sumisión es una actitud interna, ¿sí?, en la cual yo me deleito en la obediencia. Acepto gustosamente ceder mi voluntad. Eso es ser sumiso, ¿sí? Mientras que sujeción, ¿verdad?, es ya la manifestación externa de mi sumisión, ¿sí? Ya dejo de ser pasivo, ¿sí?, y es una manifestación activa que se traduce en obediencia. Para poder sujetarme, primero tengo que aprender a ser sumiso. Y necesito tanto de la sumisión como de la sujeción para poder ser obediente. Decíamos que puedo estar en sujeción, pero no necesariamente ser sumiso. Y podemos ver un ejemplo de esto para que nos quede más claro. En las Escrituras, en Lucas 10:17, dice así: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Y ustedes creen que los demonios lo hacían gustosamente? ¿Que los demonios eran sumisos? No, ¿verdad? ¿Sí? Se sujetaban porque reconocían la autoridad, ¿sí?, por la cual estos 70 habían sido enviados. Pero en estos demonios no había sumisión, había sujeción, es decir, no había este deseo interno, ¿sí?, de deleitarse en la obediencia. ¿Sí? ¿Sí quedó un poquito más claro cuál es la diferencia entre sumisión, entre sujeción y que ambos se requieren para ser obedientes? Permítanme un segundo, por favor.
Ya ninguna de las dos. ¿Se apagó? Es que esta se apagó y esta está. Muy bien. Vamos a ver ahora la obediencia por persuasión. En su acepción más positiva, persuadir es el acto de enamorar, ¿sí?, para cambiar la manera de pensar. Y se relaciona mucho con las características que tiene Dios. Dios nos enamora para persuadirnos. Algunas de las características que veíamos ahorita acerca de la obediencia por resignación o la obediencia por opresión, lo que tiene que ver con la intimidación, con el control, con la manipulación, son características totalmente ajenas a la personalidad y a la santidad de nuestro Señor. ¿Lo crees? Pero lo que Él hace es persuadirnos con su amor para que nosotros le obedezcamos. Él transforma nuestra mente para que podamos entender lo maravilloso que es su voluntad. Dice la Escritura, ¿verdad?, que veamos lo buena y agradable que es la voluntad de Dios. Vamos a hablar un poco de un personaje bíblico que normalmente es considerado como ejemplo de desobediencia. ¿Sabe de quién me refiero? A Saúl, ¿verdad? Generalmente cuando hablamos de desobediencia, ¿no?, inmediatamente se nos viene a la mente, digo, desobedientes hay muchos, ¿verdad? Seguramente, ¿verdad? Pero el ejemplo típico, ¿no?, el prototipo de la desobediencia es Saúl. Le voy a pedir por favor que me acompañe a su Biblia, al primer libro de Samuel, por favor. Uno de los versículos que nos muestran cuál es el anhelo de Dios respecto a la obediencia, o cómo ve Dios la obediencia, a qué nivel pone Dios la obediencia, lo podemos encontrar en 1 de Samuel 15, versículo 22. Cuando lo tenga, por favor, me dice amén. Dice la palabra de Dios: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente
el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención a la grosura de los carneros. Pero ¿por qué le dijo esto Samuel a Saúl? Para poder entender el contexto en el que esto se dice, es importante ver un poco más hacia atrás. Y vamos a leer ahí mismo en el capítulo 15, y vamos a leer desde el versículo 3. Dice así la palabra del Señor: Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: Idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Regresémonos un poquito. A partir de aquí, ¿cuál era el mandato que le habían dado a Saúl? Que destruyera todo, ¿verdad? Que destruyera absolutamente todo y a todos. ¿Y qué fue lo que hizo Saúl? Perdonó la vida del rey, de los amalecitas, ¿verdad? No obedeció. Y vemos más adelante, en el versículo 13, dice: Vino pues Samuel a Saúl y le dijo: Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y aquí la pregunta interesante es: ¿sí la había cumplido? Claro que no, ¿verdad? Vino pues Samuel a Saúl y le dijo: Yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: De Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Y ahí vemos la primera característica de cómo Saúl trata de, pues como diríamos, escurrir el bulto, ¿verdad? De hacerse a un lado. ¿Quién perdonó al ganado y a las vacas? El pueblo, ¿verdad? ¿Fue Saúl? Pues según Saúl no, pero ¿quién era el rey? Entonces, ¿quién era el responsable? ¿Verdad? Y después le dice: y no lo quisieron destruir, ¿para qué? Para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos.
¿Cuál era el mandato, hermano? Destruir todo. ¿Había algo que quedara como a la interpretación de Saúl? El mandato había sido bastante claro, ¿estamos de acuerdo? Y vemos aquí entonces una situación en la que a veces nosotros podemos caer. Podemos estar haciendo la obra de Dios y desagradar a Dios. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. Podemos estar haciendo la obra de Dios y desagradar a Dios. ¿Por qué? Porque lo que a Él le agrada no es que yo haga su obra, sino que haga su voluntad. ¿Qué de malo tenía presentar sacrificios a Jehová? Pues era algo bueno, ¿no? Era la obra. Estábamos, bueno, en este caso el pueblo estaba rindiéndole adoración a Jehová, le estaba rindiendo sacrificios, ¿sí? Pero ¿cuál había sido el mandato? ¿Cuál era la voluntad de Dios? Destrúyelo, destrúyelo. Vemos entonces aquí que la desobediencia de Saúl fue no hacer lo que le mandaron a hacer. Él decide hacer algo diferente. Y su justificación es hacer algo para Dios. Hacer algo que él creía que debía hacer a Dios. Hacer la obra de Dios. Él se justifica diciendo, versículo 20, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Cualquiera podría decir, bueno, pues es que Saúl no entendió, se confundió, ¿verdad? Pero el mandato había sido bien claro, destruye, destruye todo. Y él no cumple la voluntad de Dios, no es obediente a la voluntad de Dios, ¿sí? Y piensa que ofrecer sacrificios a Jehová, ¿sí?, era argumento para no haber sido obediente. El argumento de Saúl para desobediencia, para no acatar la voluntad de Dios, fue hacer algo para Dios, hacer algo que no le habían mandado a hacer. Y si estudiamos, si leemos bien la vida de Saúl, vemos que esta no era la primera vez que Saúl actuaba de esa manera. Podemos ver que ya era más bien una actitud, más que algo circunstancial. Vayamos ahora al capítulo 13. Vamos a leer de los versículos 6 al 21. ¿Lo tienen? Ok. Vamos a ver, vamos a leer desde el 5 para entender bien qué es lo que estaba pasando. Dice así la palabra del Señor. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosas, en peñascos, en rocas y cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron del Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió:
porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí sacrificio. Déjeme le repito esta última parte. Me esforcé, pues, y ofrecí sacrificio, ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Qué nos enseña todo esto, hermano? ¿Qué podemos aprender de la vida de Saúl en este sentido? Lo importante no es hacer la obra de Dios, sino su voluntad. Lo importante no es hacer la obra de Dios, sino su voluntad. Podemos estar haciendo cosas buenas y desagradar a Dios, porque a Dios no le agrada nada de lo que tú hagas, nada de lo que yo haga, así sea bueno, si Él no nos ha mandado a hacerlo. Podemos decir lo que dijo Saúl: me esforcé, pero de poco vale esforzarnos si no es la voluntad de Dios, si no estamos haciendo aquello que nos fue ordenado. Recordando un poco más de lo que el hermano Macario nos enseñaba la semana pasada, cuando le pedimos al Padre que nos libre de la tentación, ¿recuerda? La oración del Padre Nuestro: líbranos, Señor, de la tentación. Es importante entender que la tentación no es solamente lo malo que el enemigo puede poner delante de ti, puede poner delante de mí, sino todo aquello que, sin importar si es malo o si es bueno, tiene como propósito sacarnos de la voluntad de Dios. Las Escrituras nos enseñan claramente que Él es el padre de mentira. ¿Amén? ¿Sí? Y si Él viene y pone delante de nosotros algo que nosotros sabemos que es malo, ¿nos está engañando? No, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que es malo, ¿sí? Pero si Él es el engañador, entonces ¿qué es lo que va a hacer? Presentándonos ¿qué? Cosas que parezcan buenas, ¿sí? Él va a tratar de engañarnos, no únicamente presentándonos grandes mentiras, sino también grandes verdades, para que nos sintamos tentados a no cumplir la voluntad de Dios. Ese es el trabajo del enemigo. A veces creemos que el trabajo del enemigo es tenernos ahí en dificultades económicas, ¿no? A veces creemos que el trabajo del enemigo es traer a nuestra vida enfermedad, ¿no? Y estamos reprendiendo, ¿no? Pero no. El trabajo principal, la dedicación principal de Satanás es que usted y yo no hagamos la voluntad de Dios. Y para eso nos va a engañar. Así es que en todo caso, así sea muy bueno en apariencia, si nos lleva a alejarnos de la voluntad de Dios, estamos siendo desobedientes. ¿Sí? Y podemos ser desobedientes de dos maneras. Primero, dejando de hacer aquello que se nos manda a hacer, ¿sí? Que sería como que la manera más fácil de identificar la desobediencia, ¿verdad? O haciendo aquello que no se nos ha mandado a hacer. Acabamos de leer dos pasajes en donde Saúl deja de hacer aquello que le mandaron a hacer y hace aquello que no le mandaron a hacer. ¿Y qué le dijeron?
que la obediencia, hacer la voluntad de Dios, es más importante que los sacrificios. Por eso, hermano, es importante, para nosotros es fundamental que analicemos si lo que estamos emprendiendo como servicio a Dios es realmente su voluntad, o si por el contrario es una emoción nuestra carne, pues. O si estamos aprovechando una oportunidad que se nos presenta. El ejemplo perfecto de obediencia lo tenemos en Cristo, nuestro Señor. Pero mire, aún Él tuvo que aprender a ser obediente. Aún Él tuvo que aprender a ser obediente. Cuando Él estaba en su gloria, Él no sabía de obediencia más que solo una cosa: Él era obedecido. Él era todo, eso era todo lo que Él sabía de obediencia, ¿sí? Él mandaba al ejército celestial, mandaba a sus ángeles, ¿y qué pasaba? Era obedecido. Pero cuando viene a este mundo, cuando se hace carne, tuvo que aprender obediencia. Filipenses 2:8 declara que Él se hizo obediente hasta la muerte. Se hizo obediente hasta la muerte. Pero sabe, este aprendizaje no fue fácil, ni aún para nuestro Señor. En Mateo 26:36, Jesús expresa: mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Y en Lucas 22:40, Él ora al Padre diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Pero qué? No se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Nuestro Señor tuvo que aprender a ser obediente. Y esta obediencia no fue fácil, ¿verdad? Él lloraba en Getsemaní. Pero aún con este dolor, Él dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Regresando a la historia de Saúl, a su ejemplo, ¿verdad? Estudiando este personaje, podemos ver que su desobediencia se originó en al menos tres cosas. Primero, su inseguridad. Primera de Samuel nos presenta a Saúl, si usted lo ha leído, como que decía que era hermoso, que no había nadie más hermoso que Saúl entre los hijos de Israel. ¿Se imagina a Saúl? Imagínese a Saúl. Bueno, más bien no se imagina a Saúl, imagínese a las vecinas de Saúl. Wow, ¿verdad? O sea, no había otro más hermoso entre los hijos de Israel. Y no solamente eso, digo, porque habemos hermosos chaparritos, pero él decía que sobresalía al menos una cabeza de entre todos. Entonces imagíneselo, ¿no? ¿Ya se lo imaginó? ¿Sí? O sea, alto, fornido, ¿no? Y encima, guapo, ¿no? Sí, ahí está, más de uno lo hizo así, ¿no? Y sin embargo, se escondió entre el equipaje para no enfrentar a la multitud, para no cumplir la voluntad de Dios. Porque ¿cuál era la voluntad de Dios? Él había sido nombrado príncipe de Israel, él había sido nombrado rey de su pueblo. Y cuando lo iban a presentar, ¿en dónde estaba? Escondido. Estaba siendo desobediente. ¿Y qué motivaba su desobediencia? Su inseguridad. Otro motivo de la desobediencia de Saúl fue su falta de fe. Dios le había dicho que él haría grandes cosas a través de él. Dios le había declarado que él iba a liberar a su pueblo de los filisteos.
Él le había dicho que iba a derrotarlos. ¿Qué es lo único que le pedía? Ser obediente. Ser obediente. Pero él no tuvo la fe, no tuvo la confianza suficiente para esperar y decidió actuar por su cuenta. No tuvo fe. Y por último, su ego. Y usted podrá decir, oye, ¿pero qué no era inseguro? Sí, sí era inseguro, pero también tenía el ego muy grande. Él consideró que no solamente Samuel podía ofrecer sacrificios a Dios. Después de todo, pues él era el rey, ¿no? Él era el rey, entonces él podía hacer lo que él quisiera. No necesitaba que Samuel llegara. Él decide cuando ve que Samuel no llega, ¿qué dice? Tráiganme el ganado, yo voy a presentar el holocausto. Yo soy el rey. Para terminar, hermano, en conclusión, vivir una vida en obediencia a Dios no es fácil, pero es necesario. Cuando estamos en sumisión y en sujeción, pasamos a la obediencia. A este acto se le llama obediencia por contentamiento. Y ese es el tipo de obediencia que Dios espera de nosotros. Como hijos de Dios debemos aprender a vivir en sumisión para caminar en sujeción y vivir en obediencia. Una obediencia que sea un total deleite para nosotros. Una obediencia que sea una total sumisión, una total sujeción, una total humillación, con un corazón quebrantado, dispuesto a una entrega total, con el fin de agradar a aquel que demanda nuestra obediencia. Miren, Ronald Shore, un pastor estadounidense, escribió en una ocasión lo siguiente. Él oraba a Dios diciendo: si te doy mis pantalones, ya son de tu propiedad, porque tú hiciste la materia prima. Si te doy mi carro, por igual. ¿Qué te puedo dar que no haya sido de tu propiedad? Y oyó la voz de Dios que le dijo: Ronald, hay una sola cosa que es de tu propiedad, que te entregué en el huerto del Edén, y que viene siendo mío cuando tú me la cedes, y es tu voluntad. No podemos ser obedientes si no estamos dispuestos a ceder nuestra voluntad delante de Dios. No hay manera. No se puede hacer la voluntad de Dios y hacer nuestra voluntad. El problema aquí es que cuando hacemos nuestra voluntad, aún en cosas buenas, estamos siendo desobedientes. ¿Cómo aplicamos esto, hermano? 3 puntos. En oración, revisa juntamente con Dios si lo que estás haciendo está dentro de su voluntad. Revisa juntamente con Dios si lo que estás haciendo está dentro de su voluntad. En oración, revisa juntamente con Dios si lo que estás dejando de hacer está dentro de su voluntad. En oración, revisa juntamente con Dios los motivos de tu obediencia. Y si hay algo que no sea agradable a Dios, renuncia a ello y entrégaselo. Nuestra voluntad debe estar en total entrega a Dios, cueste lo que nos cueste, sin importar lo que tengamos que dejar a un lado, lo que tengamos que perder o a lo que tengamos que renunciar. Solamente así podremos vivir lo que dice Romanos 12:2, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Póngase de pie, hermano. Vamos a terminar con una oración, por favor. Señor, en esta mañana, Padre, yo vengo delante de ti, Señor, a reconocer, mi Dios, que no he sido obediente, Padre. Que muchas veces he hecho cosas que a mi parecer son buenas,
pero que tú, Señor, no me has mandado a hacer. Y que muchas otras, Señor, he dejado de hacer aquello que tú me has mandado. Señor, en esta hora, mi Dios, yo te pido perdón, Señor. Y Padre, yo te pido también perdón por esta tu iglesia, Señor. Porque si no hemos sabido ser obedientes, mi Dios, en esta hora, Señor, tú has hablado a nuestros corazones. Tú nos has mostrado, Señor, el tipo de obediencia que tú quieres, Señor. Tú no quieres que seamos obedientes por miedo, Señor. Tú no quieres que seamos obedientes, Señor, sino por contentamiento, Señor. Porque estamos convencidos de que no hay nada mejor que hacer tu voluntad, mi Dios. Que aún y cuando nosotros creamos saber lo que más nos conviene, Señor, solamente tú, Padre. Solamente tú, Señor. Por eso en esta hora, Señor, yo te digo, Padre, enséñanos a ser obedientes, Padre. Aún, Señor, y cuando no es algo agradable, Señor, quebranta nuestros corazones, Dios. Quebranta nuestros corazones para que podamos entregar nuestra voluntad a ti, Señor. Porque solamente así podremos hacer tu voluntad, mi Dios. Dejando de lado, Señor, aquello que nosotros queremos hacer para hacer lo que tú quieres que se haga y como tú quieres que se haga, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, siga obrando en esta tu iglesia. Que tu Espíritu Santo siga obrando en mi vida, Señor. Enséñanos, Padre, a ser obedientes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos a ti todo honor y toda gloria. Amén. Dios les bendiga, hermanos.